Nayeli Roldán, periodista, ganadora del premio muy prestigioso Ortega y Gasset, reportera de Animal Político, coordinadora del libro, Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias. Gracias por esta conversación, Nayeli. Me da mucho gusto poder hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por el espacio. Un saludo al auditorio. Nayeli, ¿por qué las mexicanas están todavía en pie de lucha cuando se supone que ha habido ya tantas conquistas desde aquel derecho al voto de hace décadas y más recientemente la equidad de género en la política, en la representación de partidos y de Congreso, en fin? ¿Por qué todavía las mexicanas en pie de lucha, Nayeli? Claro, Ricardo, gracias por la pregunta, porque en realidad esas son casi que las paradojas. O sea, sí, es cierto que tenemos muchos avances, que hemos ganado muchas batallas, que las mujeres que nos precedieron han permitido que generaciones como la mía sí viva en un contexto completamente distinto, de muchas más libertades, de muchas más oportunidades. Efectivamente, para mujeres pues de mi generación ya no es difícil, digamos, pensar en una mujer en un cargo público, en una competencia también electoral. Ya no nos imaginamos siquiera esta posibilidad de que en algún momento no estaba permitido el divorcio o que las mujeres no votaran. Eso simplemente es impensable ya, porque es una realidad y es una realidad cotidiana. Sin embargo, hay muchas otras cosas, Ricardo, que aún están pendientes. Por ejemplo, lo mencionabas, tener el mismo número de mujeres que de hombres en cargos de elección, por ejemplo, en un gabinete, como lo vemos ahora, no necesariamente está significando que sean las mujeres quienes tomen las decisiones y quienes estén además impulsando políticas públicas a favor de las mujeres. Entonces, la paridad no es suficiente. Necesitamos también pues que esto sea un ejercicio real de poder y no solamente una cuestión de número. También, si bien hemos avanzado en algunos estados donde se ha despenalizado el aborto, pues todavía no es una realidad para todas las mujeres en todo el país. El Sistema Nacional de Cuidados tampoco lo es, y ahora con la pandemia justamente nos dimos cuenta, Ricardo, o más bien estamos padeciendo lo que ha significado también un retroceso para las mujeres. Hablamos en uno de los capítulos justamente escrito por Daniela Rea, pues se trata de 10 años de retroceso para las mujeres en todos los ámbitos, desde la casa, el ámbito laboral, lo difícil que va a ser también para muchas mujeres regresar, y las triples o cuádruples jornadas justo en la pandemia. Ricardo. Ahora dime, ¿qué tipo de expectativas? Te hago la pregunta abierta. ¿Qué tipo de expectativas había para las mujeres con el advenimiento de un gobierno que, pues, ya no se menciona la palabra, el término, pero era presuntamente de izquierda, progresista, como el de López Obrador? Exacto. ¿Y qué ha pasado con la realidad? Pregunta abierta, insisto. Muchas gracias, sí, Ricardo. Efectivamente, estamos en un momento donde el feminismo generalmente coloca a la discusión en los extremos, y que tenemos un presidente que muy frecuentemente está abonando, ¿no?, a que justamente esta discusión esté polarizada. También hemos escuchado mucho este discurso de que esta es la administración más feminista de la historia, y lo que decimos justo en el libro, aquí está el periodismo para verificarlo. Comenzamos, el segundo capítulo es justamente un recuento, un recordatorio de lo que hicieron muchas mujeres en posiciones de poder. La autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue? De Ivonne Melgar. Para que veas que te estoy leyendo, ¿eh? Muchas gracias, sí, muchas gracias.
Y entonces lo que hacemos en el capítulo justo en el previo a este de Ivonne, que está escrito por Claudia Ramos, que es Mujer Escucha es tu lucha, hablamos de decenas de mujeres, Ricardo, de todos los partidos políticos que desde hace décadas, cuando llegaron al Congreso, cuando llegaron a ciertas posiciones de poder, lo que hicieron fue aliarse para establecer políticas públicas e instituciones como las que teníamos al inicio del gobierno. Estamos hablando de InMujeres, Indesol, CONADIM, la Ley General contra la Violencia contra las Mujeres, etcétera. O sea, todos estos que ahora, insisto, parecería que son una cuestión dada, porque sí, en realidad se trata del trabajo previo de muchas mujeres, también de hombres, por supuesto, que le apostaron a estos cambios y a la institucionalización de ciertas cosas. Sin embargo, como bien mencionas, cuando se llega a este gobierno de izquierda, lo que dicen muchas feministas incluso era, se esperaban los tiros de precisión. Es decir, si ya se había avanzado en este andamiaje para crear instituciones, para crear leyes, ahora íbamos o esperábamos dar pasos todavía mucho mayores, porque el andamiaje estaba puesto, prácticamente lo que se necesitaba era pues esta voluntad política acompañada de recursos públicos. Sin embargo, en este capítulo, justamente el que mencionas de Ivonne Melgar, donde se enfoca, digamos, en tratar de entender qué es lo que está pasando en la administración federal en este momento, y contado desde las voces de las mujeres que tienen los puestos relevantes en esta administración, pues es que estamos prácticamente teniendo los efectos de las decisiones de un solo hombre, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidiendo ciertas cosas como la desaparición de las estancias infantiles, como la desaparición del Indesol, como los refugios para mujeres los refugios violentadas. Para mujeres, exactamente. Exactamente, porque él trae esta idea y lo menciona muy frecuentemente también en las conferencias matutinas, que las mujeres somos quienes estamos encargadas de cuidar a los hijos, a los adultos mayores, a los enfermos, pero en realidad somos mujeres que estamos en el ámbito laboral, además de una cuestión familiar, y que en todo caso no se necesitaban solo las estancias, que ahora ya desapareció, sino un sistema nacional de cuidados, es decir, todo un andamiaje también, recursos públicos enfocados a esta área que significa, Ricardo, 22% del Producto Interno Bruto. El trabajo que hacen las mujeres dentro de casa, el trabajo de cuidados representa esta aportación al Producto Interno Bruto, y sin embargo no lo hemos regresado en políticas públicas o en presupuestos enfocados con género. Nayeli, en lo que hace a las mujeres hay un hecho que nos acerca a la barbarie y nos aleja de la civilización, que no ocurre en ningún país, que yo sepa, en ningún país democrático, civilizado, que es el número horripilante de feminicidios. Matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estamos hablando de miles de feminicidios y estamos hablando de decenas de miles de desaparecidos, en gran proporción también mujeres. Perdón, pero cuando hubo aquella gran marcha, fue en marzo del 20, cuando empezó la pandemia, creo que el día 8, algo así. 2 días después le preguntaron en la mañanera al presidente que qué pensaba de esta manifestación, y dijo así, creo que hubo una marcha, ¿verdad? Me comentaron que hubo una marcha por ahí. ¿Qué representa esto para ustedes? Claro, justamente por eso, Ricardo, creemos que era tan necesario un libro como este, un trabajo además periodístico hecho por mujeres que tienen mucha experiencia cubriendo todos estos temas y con una perspectiva de género, porque este libro no era responder a un hombre, no era responderle al presidente López Obrador, sino era de acercarle la posibilidad
de información, de contexto, de contraste, de verificación del discurso a todos los lectores y las lectoras, para que cuando escucharan una cosa como esta que dice el presidente, tuvieran estos elementos para decir, me parece que no es tan correcto, o en todo caso algunos que sí lo pudieran apoyar, pero con conocimiento de causa. Se les ha acusado también a su movimiento de estar nutrido por los conservadores, por los neoliberales, de estar infiltradas todas ustedes. Infiltradas. Por exactamente. Intereses, no sé, inconfesables. Claro, como un movimiento opositor a su gobierno, claro, ¿no? Lo defines. Exacto. Sí. Y entonces, justo lo que traemos en esta publicación, Ricardo, es toda esta historia del feminismo, por lo menos en México, que además se trata de un movimiento mundial, no solamente nacional, pero nos enfocamos en lo que ha sido en México, porque tenemos particularidades, ¿no? Como bien mencionas, los feminicidios, entre otras cosas. Y entonces lo que hacemos es poder exponer las pruebas de que el feminismo no nació en 2018, ¿no? Que las protestas, que las demandas, que la unión de mujeres de diferentes ámbitos, incluyendo la política, siempre han estado con una causa firme que es la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de condiciones, sobre todo. Sí. Básicamente lo que queremos es poder tener las mismas libertades, los mismos derechos que cualquiera, y no que seamos violentadas o que tengamos menos posibilidades por el simple hecho de haber nacido mujeres. Entonces, esto definitivamente lo que ponemos en el libro, con una serie de datos sobre todo y de contexto, es decir, este movimiento no nació en 2018, este movimiento no es opositor a un partido político, a un político, a una persona, ni a los hombres. Se trata de esta búsqueda de igualdad, de derechos, y creo que quienes lean este libro, Ricardo, tendrán estos elementos justamente para ser empáticos, primero, porque justo el capítulo de feminicidios que hace Valeria Durán es tremendamente crudo, es bastante doloroso, porque son las familias hablando de el feminicidio de niñas de 11 años, de 10 años. Que además son a veces, en muchas ocasiones, primero violadas, torturadas y luego muertas. Exactamente, a los 10 años, por favor. O sea, ¿quién es capaz de hacer algo así? Y además, imaginen el dolor, la rabia para las familias que pierden a una niña en esas condiciones, además. Entonces, encontrarán los elementos para eso, para poderse detener un poco entre el ruido mediático que generalmente hay en este tema, para comprender el dolor de las familias y también para comprender por qué hay mujeres, sobre todo las más jóvenes de esta nueva generación, la cuarta ola, poniendo el cuerpo literalmente en las manifestaciones. Estas movilizaciones, es el capítulo que hace Laura Castellanos, nos habla o tratamos de exponer ahí, no romantizando, no justificando, pero tampoco atacando este movimiento, sino más bien tratando de entender por qué estas jóvenes están haciendo este tipo de manifestaciones, Ricardo. Finalmente, ¿qué esperas que encuentren los lectores en general? Y dime si se lo han enviado al presidente y a alguien más de su gabinete para que lo lea también. Exacto, aún no se lo enviamos. Queremos enviárselo, sí, por supuesto, a varias de las mujeres que están justamente en las posiciones de poder. Tal vez viéndolo así en un compendio, viendo el pasado, viendo el presente y viendo también pues las perspectivas que se tienen hacia el futuro, pudieran también caer en cuenta de su papel, de la importancia que tiene que ellas estén en los ámbitos de poder, de la posibilidad que tienen de hacer cosas relevantes para las mujeres, y bueno, en general para lectores y lectoras. Espero que tengan primero esta parte de empatía que les decía, que entren al libro, que entren a la lectura desde una visión neutral, ¿no? Partamos desde lo neutral
y con base en lo que les vamos contando de datos, de historias, de contexto, puedan hacerse de ciertos criterios y poder entender a partir de la lectura del libro por qué las mujeres salen a las calles a manifestarse, por qué las mujeres dicen que este gobierno efectivamente no es el más feminista de la historia, y cuáles son las cosas que justamente nos mantienen, como iniciamos en la entrevista a Ricardo, en pie de lucha. También para las mujeres, sobre todo, leer este libro, reconocer que esto que pasamos, estas agresiones permanentes en muchos ámbitos, no solamente en la más extrema, digamos, que hemos visto como los feminicidios, sino que en muchos ámbitos literalmente no estamos solas, que todas lo sufrimos, pero también que estamos acompañadas y que estamos trabajando también desde muchas trincheras para que ya no suceda, y que también las generaciones después de las nuestras tengan mayores posibilidades de desarrollo, mayores derechos y mayores libertades. Pues si quieres cerramos con esta cita del prólogo de mi querida y admirada Almadelia Murillo. Nos tenemos unas a otras y sabemos, lo hemos sabido por generaciones, que para cambiar este sistema patriarcal violento y feminicida necesitamos estar juntas y organizadas. Ya está a la venta, Nayeli, ¿verdad? Ya está a la venta, lo pueden encontrar en todas las librerías, sí, en electrónico también, y el 30 de junio hacemos la presentación también, ahí estaremos recordando la fecha para que nos puedan acompañar. Bien, el 30 de junio, ¿dónde? Todavía no tenemos el lugar, pero... Bueno, nos avisas, nos avisas. Exacto, les aviso. Nos invitas. Gracias, Nayeli Roldán, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Ricardo. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por el espacio.